Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Hoy tenemos el placer de estar con las doctoras María Lara y Laura Lara. Son profesoras de Historia Moderna y Antropología y de Historia Contemporánea e Historia de la Educación en la UDIMA. Laura y María Lara Martínez. El insólito caso de las mellizas con mejores notas en España que estudiaron historia. Fueron las mejores en el colegio y en el instituto, pero, contra la estadística, decidieron estudiar una carrera de letras. Ahora son unas auténticas estrellas entre los historiadores. Todos los años, cuando empieza a apretar el calor, los españoles conocemos al estudiante que ha sacado mejores notas en selectividad. Se ha convertido en un habitual, la joven, ya que suelen ser mujeres, que estudia mucho y siempre lleva los deberes al día, pero que también encuentra hueco para relajarse y salir con los amigos. Todos tienen claro, por supuesto, que van a estudiar una carrera de ciencias, normalmente una ingeniería, aunque no son pocos los que acaban en física o matemáticas. En el contexto del alto rendimiento académico, cualquier cosa por debajo de arquitectura o biología equivale a tomarse unos años sabáticos. Lo que no se le ocurre a nadie con un 9,90 y tantos en selectividad es apuntarse a historia. Es una carrera a la que se accede con 4 puntos menos de nota, en la que priman las horas de estudio sobre la capacidad del estudiante y que, para colmo, no promete un futuro profesional halagüeño. Y, sin embargo, hay casos insólitos en los que la vocación prima sobre todo lo demás. María y Laura Lara Martínez, nacidas en Guadalajara, en 1981, son dos de las primeras estudiantes que salieron en los papeles por su nota de selectividad. Cuando se acercaron al instituto para ver sus calificaciones, todo el personal del centro les estaba esperando frente al tablón. Gracias a vosotras somos el centro que mejores notas ha sacado en selectividad de todo Madrid, les dijeron. En realidad ninguna de las partes se sorprendió, porque Laura y María venían de sacar 10 en todas y cada una de las asignaturas del bachillerato. En algunas materias tenían 12, e incluso más, porque además de exámenes perfectos estas hermanas mellizas hacían todas las actividades extraescolares para subir nota. La vida de las mellizas Lara Martínez es una historia de alto rendimiento. Hijas de una profesora de Cuenca, desde el primer momento concibieron los estudios como una jornada laboral a tiempo completo, pero no descansaban, de modo que su paso por el instituto es un rosario de anécdotas, como esa clase de latín con solo 7 alumnos en los que había 5 suspensos y 2 dieces, o cuando María sustituyó a la profesora de matemáticas durante meses, aunque estudiaban por separado y se consideran muy independientes, la trayectoria de las mellizas es simétrica. También a la vez, durante uno de esos largos veranos del bachillerato, decidieron estudiar historia. Varios miembros de su instituto, el San Isidro de Azuqueca de Henares, trataron de quitarles la idea de la cabeza, pero no es fácil hacerlas cambiar de idea. Hicieron historia en Alcalá de Henares. Vaya si la hicieron, sacaron matrícula de honor en 38 de las 41 asignaturas. La primera matrícula se la dieron a los pocos meses de comenzar la carrera. María, ejerciendo de hermana mayor por 7 minutos, le dijo a Laura que no podía desmoralizarse si esa era la única matrícula que sacaban en toda la carrera, pero luego sacaron 37 más. Cuando terminaron la carrera, con una media de 9,94 las dos aunque en distintas asignaturas, el Ministerio de Educación hizo una excepción con ellas, galardonó a ambas con el Premio Nacional de Fin de Carrera, e incluso duplicó la dotación económica por primera vez. 13 años después de salir de la universidad, Laura y María han seguido trabajando a destajo, dedicando las 24 horas del día, salvo los lógicos descansos, a la historia. Han investigado en París y Harvard. Han ganado premios universitarios y literarios. Imparten charlas para amas de casa en bibliotecas públicas.
Trabajan en la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, como profesoras, son doctoras en filosofía, han publicado varios libros. Taller de Humanidades con las hermanas Lara en la aventura del saber. La editorial Edad acaba de publicar este breviario de historia de España desde Atapuerca hasta la era de la globalización. Bienvenidas, gracias por el nuevo libro y por estar aquí para contarnos un poco de qué va. Sí, el breviario tiene como objetivo dar a conocer esta apasionante aventura, que es el recorrido por la península ibérica durante milenios, porque como decía en el siglo XVI el poeta lusitano Camões, todos eran españoles, lo que pasa que unos portugueses y otros castellanos. ¿Cuál es la finalidad que tiene un breviario de este tipo? Porque reducir la historia tan larga, ¿no?, como es la historia de España, en un solo libro, en 700 páginas, es María complicado, y yo, ¿no?, queremos transmitir a los lectores nuestra pasión por la historia y además por la historia de nuestro país. Hace poco, unos días, nos informaban de que en Noruega se estaban haciendo eco de nuestro libro. Pues también queremos que sea el Breviario de Historia de España un embajador allende los mares para que nos visiten. Y tiene una finalidad, por un lado, didáctica, para enseñar cómo ha sido nuestra historia, y por otro lado, también divertir al público. Nunca enjuiciamos la historia. Aunque somos también doctoras en filosofía, el plano ético lo dejamos a un lado. Quizás se sorprendan los lectores al ver que algunos personajes que antes eran considerados traidores, nosotras los consideramos amigos. Es que la historia maniquea es algo de lo que huimos. Tratamos de manifestar la tolerancia hacia todas las situaciones, respetando también la forma de vida de cada época. Claro, porque y desde el punto de vista académico, ¿es un libro más bien académico para alumnos de la universidad, puesto que sois profesoras de universidad, o es un libro para todo el mundo, para divulgar el conocimiento de nuestra historia? Para bibliotecas y para comunidades escolares, para todos, españoles y en el contexto internacional. Tratamos también de que haya un equilibrio entre lo social, lo político, lo militar, lo económico, lo cultural, y buscando, a través de ese capítulo inicial, el despacho de la historia, que queremos mostrar que la historia se escribe desde la paz, nunca desde el despecho, nunca desde la rabia ni desde el descontento. Hay que lanzar una mirada optimista al futuro, y el oficio de historiador acoge muchas profesiones: detective, policía, cantante, actor, psicólogo. Claro. ¿Y la estructura del libro cómo está dispuesta, más o menos? Después de ese preámbulo hay un apartado que se llama Pensando en las Españas. Hablamos de las distintas denominaciones que ha tenido el solar, desde que se llamara Iberia para los griegos, los fenicios dijeran que era una tierra poblada de conejos, para los romanos Hispania, la querida Sefarad de los judíos, que desde 2015 pueden recuperar la nacionalidad, y pues también la inclusión, por supuesto, de las Indias y de Filipinas y de todos los lugares donde estuvo el Imperio Español, que fue la mayor empresa soñada. Lo decía un británico, el abuelo de Darwin, del evolucionismo, Erasmo Darwin, que decía que se sentía más orgulloso del Imperio Español, que no le tocaba a él en nada, que del británico, porque el británico se cimentaba sobre la divisoria de la muerte y, sin embargo, el español sobre el abrazo de la civilización. Bueno, no está mal, está bien recordar esa opinión, ¿no?, del abuelo de Darwin. Y Al-Ándalus llegó a ser casi toda España, ¿no? Pero, quiero decir, nunca fue del todo, porque si no, no habría habido reconquista, ¿no? Al-Ándalus fue un territorio de frontera móvil y variable según iba avanzando la evolución de la guerra. En el 711, con la invasión islámica, pues abarcaba prácticamente toda España, salvo ese reducto del norte donde don Pelayo se hacía fuerte en Covadonga. Después iría ya descendiendo hacia el Duero, y después sería ya el reducto en 1492 del reino nazarí de Granada.
nada, es decir, que desde los omeyas hasta los nazaríes y Boabdil hay toda una aventura que también narramos María y yo en el libro. Historias Hay una peculiares. enorme evolución desde el punto de vista de la vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo se vivía en Al-Ándalus? Historias peculiares que incluyen el mestizaje, porque la convivencia de culturas, como vemos en Toledo, con la Escuela de Traductores, tiene que tener también otra dimensión, que es la de la sangre. Por ejemplo, Abderramán III, el primer califa, de 4 partes de su sangre, 3 eran vasconas, solo una venía del mundo árabe, y es que su madre, su abuela Oneca y su bisabuela eran vasconas, y él, dicen los poetas de su tiempo, que lo contaban todo, pues que se teñía la barba porque era pelirrojo, y como para dar un poco el aspecto musulmán. Más del sur, ¿no? Es decir, no parecer un guiri, ¿no? En aquella época. ¿Cómo era la vida cotidiana entonces? Muy dura. El papel de la mujer, por supuesto, que lo reivindicamos en el libro, con mujeres bereberes como Yamila, que le plantaron cara a los árabes del momento, que trataban a los bereberes como de segunda fila, y también con el sujeto colectivo anónimo como motor de cambio, porque ese sujeto colectivo anónimo en realidad es el que permitió, a través de los molineros, a través de los campesinos, también de los señores feudales, que la sociedad no se extinguiera, y ahí pues despuntan nombres de la cultura como Maimónides o también Averroes. Hay partes de la historia de España que lindan con la fábula, ¿no? Eso pasa un poco con Tartessos, pero ¿qué sabemos de cierto sobre Tartessos? Que tuvo un rey llamado Argantonio, quizás es el seudónimo de una suma de generaciones, porque Heródoto dice que vivió 120 años, era un reino, el primero que hubo en la península ibérica, lleno de opulencia, con metales preciosos. Argantonio significa plata también, claro. Y además estaba ubicado entre Cádiz, Sevilla, Huelva, en ese triángulo que en algunos momentos la historiografía trató de identificar también con Tarsis. Después se ha visto que no, que Tarsis estaría más bien por la zona del Mar Negro, pero ahí queda el tesoro del carambolo. Vamos a dar un cambio rápido porque me dicen que nos quedan 3 minutos y quisiera hablar un poco del legado americano, pero en este caso más que de lo que España llevó a América, de lo que América ha devuelto a España. Pues habéis tratado de eso, ¿no? En por el libro supuesto, también. devolvió la interculturalidad, esa mirada del realismo mágico a través de la literatura. Están las crónicas de los vencidos, que al filo de 1500 decían que ni siquiera los escudos podían sustentar la soledad enorme. Y todo eso llega hasta el presente con productos como los de la dieta mediterránea, que son americanos: el tomate, el maíz, la patata, el pimiento, y luego pues palabras, algunas también para el descanso, como hamaca, que fue la primera que se trajeron los castellanos. Oye, y entre otros capítulos dedicáis uno a los episodios nacionales. Claro, lo primero que se te viene a la cabeza es Pérez Galdós, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Es que sin este canario yo creo que sería imposible el interpretar el siglo XIX español. Él hablaba del mito de las dos Españas que luego chocarían en la guerra civil, pero de una manera peculiar, a través de un personaje que se llamaba, como tú, Salvador. Se llamaba Salvador Monsalud y era liberal. Tenía 2 novias, Genara, que era intrigante, y Soledad, que era callada, y dice que no podía vivir ni con una ni con otra, pero también las necesitaba las dos. Y el libro, digamos que la parte del siglo XIX está toda vista a través de los ojos de Galdós, ¿o es una mezcla de...? Una combinación de muchas fuentes para ponernos, María y yo, los prismáticos y también esas lupas que permiten ampliar el paisaje. Por supuesto, también esos documentos que empiezan a manifestar también cómo eran las personas realmente, no a través de la pintura, sino a través de las fotografías, y demostrar cómo se pasó de ese siglo de oro, de capa y espada, a los duelos y a los pronunciamientos que los daban hasta generales. Normalmente los libros de historia acaban antes de que cuando uno los lee, siempre hay una parte de la historia que está fuera. En este caso no, porque habéis llegado a la transición y posteriormente, ¿no? ¿Dónde termináis el libro?
aquí la historia prosigue debajo de nuestros zapatos. También porque el lector es partícipe de la construcción de la historia de España. Buscamos esa emoción, esa lágrima que quizás se salta en el lector cuando tenga el libro en sus manos y vea que vio la película Los 10 mandamientos, de la que hablamos cuando llegó a los cines de la España de los 50, pues a lo mejor con sus abuelos, en una película de un cine de barrio. También hay que destacar que acabamos con unas reflexiones alusivas a si las mujeres mandaran, como en la zarzuela Gigantes y Cabezudos, que lo dicen, y con la recuperación de la Dama de Baza, que fue la primera líder chica en la historia de España. Porque si las mujeres mandaran, las cosas irían mejor, ¿no? Por lo menos que se tengan las mismas oportunidades. Claro. Bueno, sea hombre o mujer. Un verdadero placer, me dice. Hoy estrenamos una sección, su título, La tauromaquia en la historia. No confundirlo con la historia de la tauromaquia, sino lo que queremos resaltar es la incidencia que ha tenido la fiesta de los toros precisamente en la historia, principalmente, como es lógico, de España. Para ello vamos a contar con dos historiadoras muy jóvenes, pero ya con mucho prestigio. Son hermanas, son mellizas, su nombre, María y Laura Lara, y han escrito obras tan importantes como el Breviario de la historia de España o Sin el estigma de Eva. Ellas todas las semanas van a ofrecer esa píldora sintetizada de capítulos de esa relación de la tauromaquia con la historia. Y también hemos contado para esta sección con la colaboración del Ejército del Aire, en concreto del Servicio Histórico-Cultural del Ejército del Aire, que nos ha cedido las instalaciones del castillo de Villaviciosa de Odón, un castillo de 1493, desde donde María y Laura nos van a contar historias como esta. Vamos a iniciar esta sección Entendido Cero para recordar la importancia que la tauromaquia tiene en la historia universal y más en concreto en la historia de España, la piel de toro. Así denominó a nuestro país el geógrafo griego Estrabón hace 2000 años. Y pasados los siglos, en 1960, a la piel de toro le cantaba el poeta catalán Salvador Espriu. Escucha, Sefaraz, los hombres no pueden ser si no son libres. Hoy, la silueta del toro de Osborne sigue divisando a los viajeros por las carreteras de España. Todas las semanas, María y Laura nos darán esas pinceladas de la historia. Hoy vamos a hacer una visita al campo muy especial. Entrevista a las historiadoras, escritoras y profesoras, Laura y María Lara, sobre los mitos y realidades de los judíos en la historia de España. Acontecimientos narrados en el libro de Laura y María Lara, Breviario de Historia de España. La entrevista se emitió en la 2 de Televisión Española el 28 de octubre de 2018 en el programa Salom. Muy buenos días, Shalom. Hoy nosotros nos embarcamos en un superproyecto. Queremos hablar de la presencia judía en España. ¿Desde cuándo llegan los primeros judíos a España? ¿Cómo es esa convivencia? Y si fue tan pacífica o no. Cómo acaba con el edicto de expulsión y sobre todo pararnos un poquito en las leyendas y en los mitos, que son muchos y variados. Yo no me embarcaría en un proyecto así sola porque es muy grande, pero tenemos aquí con nosotros a dos historiadoras, doctoras, escritoras, colaboradoras de Televisión Española. Ya no les cuento más porque si no nos quedamos sin programa. Salom, un placer estar aquí en este programa mítico de la 2 de Televisión Española, emblema de la convivencia de culturas. Efectivamente, y ese es nuestro desafío. La razón y el orgullo de teneros aquí hoy es que vosotros habéis hecho unos trabajos de investigación maravillosos sobre la presencia judía en España. Y bueno,
Este es vuestro público. Lo judío nos ha María. interesado desde hace muchísimo tiempo. Recuerdo que como lectoras apasionadas desde los 3 años, pues leíamos todo lo que caía en nuestras manos y bueno, y siempre en las vacaciones los libros nos acompañaban. Y tendríamos 10 años o así, Jovencitas. cuando un día estaba leyendo un relato y era sobre cómo unos chicos judíos en 1492 se despedían de sus amigos porque acababan las vacaciones. Y entonces yo me planteaba, si mi hermana y yo, que íbamos al colegio en Azuqueca de Henares, en Guadalajara, para irnos de nuestra casa de vacaciones, donde están los orígenes de nuestra familia, en Cuenca, cuando llega el 31 de agosto nos vamos llorando, estos niños, ¿cómo se irían en ese mes de agosto cuando tuvieron que dejar las llaves de su casa o llevárselas con esas letras de cambio que en el futuro no podrían volver a pisar esas baldosas? ¿Y cómo despedirse de todos esos afectos? Pues así surgió nuestro interés por Sefarad. Qué bonito y además qué bonito ejemplo porque efectivamente nos acerca un poquito a cuál era ese sentimiento. Laura, ¿cómo y cuándo llegan los primeros judíos a España? Hay varias hipótesis. En la Biblia se habla de Sefarad. ¿De Sefarad? El profeta Abdías habla de cómo vivirían en Sefarad los desterrados de Jerusalén. Pudieron venir en el siglo VI antes de Cristo, antes de nuestra era, cuando se produce la destrucción del templo por Nabucodonosor II, pero es más fidedigno que vinieran después, en el año 70, cuando Tito, lamentablemente, este emperador romano, destruye Jerusalén. ¿Cómo era esa convivencia? Efectivamente, ¿era una convivencia pacífica? Bueno, hubo de todo, pero sobre todo siempre el judío aportó más a la sociedad de lo que recibió. Eso hay que decirlo en la historia de España. Y realmente la primera vez que aparecen mencionados los judíos españoles en un documento es triste que sea ya para prohibirles cosas. Es en el Concilio de Elvira, cuando se está organizando la Iglesia española, y ahí ya se impiden los matrimonios mixtos, se prohíbe que un judío y un cristiano pueda estar sentado en la misma mesa. Es que es algo inconcebible. O que un judío bendiga los campos cristianos con excomuniones de hasta 5 años. Así que los visigodos fueron letales con los judíos en muchos casos, y por eso cuando en el año 711 se produce la invasión islámica de la península ibérica, pues los hebreos reciben con cierta expectación a ese pueblo que va a llegar. Y bueno, ahí veremos cómo, lo explicamos en el libro, para los cristianos la única minoría religiosa permitida fue la judaica, y se establecieron aljamas, barrios donde vivían también los cristianos, y había judíos que vivían fuera de esos barrios. Hubo momentos de gran convivencia, como cuando se produce en 1085 la conquista de Toledo por Alfonso VI, o también cuando Fernando III conquista Sevilla y se llama a sí mismo rey de las 3 religiones. Pero los judíos les pasó como después también a los templarios o a otros personajes que apuestan un pensamiento libre en la historia. Son puestos primero bajo la tutela de los reyes, se consideran en la sociedad o son vistos como cofres reales, y en el momento en el que hay hambre, malas cosechas, epidemias de peste, se echa la culpa a los judíos, que son nuevamente chivo expiatorio. Así que cuando en 1480 ya se está organizando la Inquisición, los judíos estuvieron en el punto de mira, se buscaba un Estado moderno con una única religión, y ahí ya las aljamas no eran solo barrios de judería, sino que eran guetos. Y esos últimos años estuvieron llenos incluso de acusaciones falsas, como la del Santo Niño de la Guardia, que fue un crimen ritual inventado, porque nunca sucedió. Y en el otoño de 1491, cuando matan a varios judíos conversos y también a varios judíos en el auto de fe en Ávila, ahí se estaba sentenciando ya a muerte a un pueblo que había venido sobre todo con esa esperanza de restaurar la hermandad entre todos. Tienes que conocer muy poco el judaísmo para poder inventarte algo así. Sin embargo, es curioso que estas ideas peregrinas cuajaban en la sociedad y como que se hacían de un populismo y un fervor arraigado en la ignorancia y en el analfabetismo. Y en la envidia.
y en la envidia a veces también. Hasta tal punto que, por ejemplo, en las partidas de Alfonso X, el sabio, se les prohíbe practicar determinados oficios, como por ejemplo el ser abogados o médicos. Y, sin embargo, no hubo momento con un máximo poder para los judíos en la corte que el reinado de Isabel y Fernando. De hecho, Fernando, el católico, había asegurado 10 años antes de la expulsión que lo que le hicieran a un judío se lo estaban haciendo a su persona. O en la corte estaban también Abraham Senior, el rabino, que no logró convencerlos y que finalmente, bueno, sería la cabeza del linaje coronel, o Isaac Abravanel, que hizo las maletas y se marchó a Venecia con su pensamiento, que además es todo un ejemplo hoy de altruismo. Adiós, adiós, querida. No quiero la vida, me la amargaste tú. Hola, hoy abrimos la buhardilla de la historia para hablar de nuestro libro más reciente, Los caballos amarillos, enfermedades que nadie vio venir, de María Lara y quien les habla, Laura Lara. Está publicado en Ediciones Ciudadela, en Palabra, en Palsa, y el objetivo del libro es analizar las pandemias que ha habido a lo largo del tiempo, desde la constatación arqueológica de esas plagas bíblicas hasta el coronavirus que terriblemente ha azotado el planeta desde 2020, pasando por la peste, la llamada peste negra, para la que todavía no hay una vacuna autorizada en el mundo, el ébola, el cólera y la tuberculosis, entre otras muchas enfermedades, aunque una de las que lamentablemente más muertos ha causado, la viruela, es la que dio pie a las campañas de vacunación. Fue la enfermera Isabel Zendal la que se distinguió con el médico de la corte, Balmis, desarrollando esa campaña de vacunación que fue elogiada incluso por Edward Jenner, por el inventor de la vacuna, y fue la expedición filantrópica de la vacuna. Además, era auspiciada desde el propio reinado de Carlos IV. Todo lo que sucede en el presente nos interpela a las hermanas Lara, de modo que cuando llegó la pandemia, lamentablemente, de coronavirus en 2020 a Europa, María y yo sentimos que nos habíamos quedado atrapadas en el túnel del tiempo, porque en 2018 habíamos estado haciendo muchos programas en televisión, en la radio y escribiendo sobre la gripe de 1918, investigando cómo en aquella época hubo hospitales de campaña, obligatoriedad del uso de mascarillas, enfermos por doquier y muertes que no se podían frenar. Era una gripe, la gripe A, tipo H1N1, pero en esos momentos la ciencia no permitía ponerle nombre y lamentablemente le pusieron española, porque España era el país que actuaba neutral en la Primera Guerra Mundial y daba más información sobre esa enfermedad en sus periódicos. Era portada en los periódicos esa gripe, esa influenza, ese catarro que estaba generando a nivel mundial tantas muertes y tantos enfermos, que hasta hubo momentos en que se prohibió que doblaran las campanas de las iglesias para evitar que se generara más susto, más escándalo público desde el drama de la muerte. Por eso, durante la pandemia, María y yo escribimos Los caballos amarillos, enfermedades que nadie vio venir, analizando todas las pandemias que ha habido en la historia hasta llegar al coronavirus y el impacto social que han generado. Los caballos amarillos, enfermedades que nadie vio venir, trayendo al presente esas pandemias como ejemplo también de resiliencia, de superación y de supervivencia del género humano, sacando fuerzas de flaqueza hasta en los momentos en que más se está sufriendo. Y el título viene de la inspiración de María por parte del Apocalipsis. Uno de los caballos era
amarillo, el caballo que portaba la enfermedad, y después siempre la esperanza en la vida eterna. La historia, la filosofía y la medicina siempre han tenido una estrecha colaboración. Las universidades tienen departamentos de historia de la medicina y en cuanto naces o como paciente te sientas en la silla de la consulta, se abre o se suman páginas en la carpeta de tu historia clínica. Historias clínicas son el estudio de la peste negra, de la viruela, de la gripe de 1918 o del coronavirus. Pero también, entre tanto dolor, surgen los versos llamando a la esperanza. Los caballos amarillos es el nuevo libro de Laura Lara y de quien les habla, María Lara. Ya está circulando hacia las librerías, centros comerciales y también podéis adquirirlo en la página de Ciudadela. María Lara es historiadora y escritora. Doctora europea por la Universidad de Castilla-La Mancha. Licenciada en Historia por la Universidad de Alcalá y Fellow del Real Colegio Complutense en Harvard. Es autora de libros de investigación como Pasaporte de Bruja e Historia de las Guerras de Religión. En 2011 ganó el premio de novela histórica, Ciudad de Valeria, con El velo de la promesa. Como novelista ha escrito también Memorias de Elena y Sin el estigma de Eva. Laura Lara es historiadora y escritora. Licenciada en Historia por la Universidad de Alcalá. Doctora por la Universidad Complutense de Madrid. Entre sus libros sobresalen Guerra en la Alcarria, El despertar de Toledo en la Edad de Plata de la cultura española. Breviario de Historia de España, Guadalajara no es Abisinia, Bitácora de la batalla olvidada. Princesas en jeans y los caballos amarillos. Enfermedades que nadie vio venir. Estos 4 últimos en coautoría con su hermana María. Hola María y Laura. Para empezar, contadnos quién son Laura y María Lara. Hola, contentas de estar aquí en vuestro programa. Para empezar, somos Laura y María Lara, historiadoras, escritoras, profesoras universitarias y sobre todo 2 personas que siempre tenemos muchas ganas de aprender. Nuestra profesión es comunicar la historia en distintos foros, en las aulas universitarias, en la radio, en la tele, en la prensa y también a través de los libros. Aparte de la historia y escritura, ¿tenéis algún hobby destacable del que os gustaría contarnos algo? Sí, tenemos muchos hobbies, aparte de nuestra profesión, que también es una vocación que tenemos desde pequeñas. Entonces, cuando teníamos 3 años, jugábamos a que éramos profesoras, escritoras y que hacíamos programas grabando realmente con un aparato de radio. Y en el presente, pues podemos compatibilizar esas 3 profesiones y nos sentimos contentas de ello. Entre nuestras aficiones está escuchar música, también la natación, también nos gusta el teatro, en fin, que somos personas que tratamos de siempre estar empapándonos en la cultura. Aún siendo muy jóvenes tenéis una lista de premios y nombramientos inabarcable. Contadnos los que más han significado para vosotras. Gracias, siempre resulta difícil hablar de los propios premios, pero como nos lo pedís, lo hacemos. Tenemos el premio extraordinario, que lo conseguimos cada una al acabar la licenciatura y luego la tesina. Y también yo gané el premio de novela histórica Ciudad de Valeria con mi novela El velo de la promesa. Es novela histórica, como su nombre indica. También ganamos las placas de los premios Fermín Caballero en Ciencias Sociales, de ensayo, yo con mi investigación sobre el Greco y el contexto cambiante de un hombre de entre siglos, y Laura con su investigación sobre el cardenal Cisneros y su revisión contemporánea en 1917 y en 2017, en los 2 centenarios que más se celebraron del cardenal Cisneros. Y también hemos ganado el premio Algaba que concede el Corte Inglés con la editorial Edad. Lo ganamos el premio Algaba, Laura y yo, con el libro Ignacio y la compañía, del Castillo a la Misión, donde narramos la aventura de los jesuitas desde el
fundador de la Orden de los Jesuitas, de la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola, hasta el Papa Francisco. También tenemos reconocimientos de la tierra. En 2021 el Gobierno Regional de Castilla-La Mancha nos nombró hijas predilectas, lo cual fue un motivo de gran entusiasmo. Toda nuestra familia es de lo que hoy es Castilla-La Mancha. En concreto, desde la noche de los tiempos, toda nuestra familia es de Cuenca y nosotras nacimos en Guadalajara. Así que con aquella ocasión escribimos un artículo para dar las gracias en prensa que lo titulamos Todos los apellidos castellano-manchegos. Y también somos hijas adoptivas de los pueblos de nuestras familias materna y paterna. En 2008 nos nombró el Ayuntamiento de Villaconejos de Trabaque, el pueblo de nuestros abuelos Ángel y Pilar y de nuestra madre Isabel, nos nombró hijas adoptivas. Y este verano de 2023 el Ayuntamiento de Albendea nos ha concedido el nombramiento de hijas adoptivas a Laura y a mí. Albendea es el pueblo de nuestros abuelos paternos María y Pedro y de nuestro padre Pedro. Además, en Cuenca somos también alfareras de honor de Priego, embajadoras culturales de la Ruta del Mimbre en Cañizares, y otras distinciones que tenemos es la de embajadoras de la gira por la infancia del CIPI, el Consejo Independiente de Protección de la Infancia, y hemos desarrollado docencia, investigación y trabajo de voluntariado en Marruecos. El premio más reciente que tenemos es del mes de octubre de 2023, que nos han nombrado Mujeres Girasoles, embajadoras de la cultura de Cuenca. Primer Premio Nacional de Fin de Carrera en Historia, concedido por el Gobierno de España. Un premio que es normalmente individual, en este caso se os concedió a las dos. Hubo que cambiar el protocolo de este premio, ¿no es cierto? Acabamos la carrera en julio de 2004 y el Gobierno de España nos concedió en 2005 a cada una de nosotras el primer Premio Nacional de Fin de Carrera en Historia. Es un premio que lo tuvo que duplicar el Ministerio, concederlo exequo y además duplicar la dotación presupuestaria, con lo difícil que es teniendo en cuenta las partidas que hay en los ministerios. Cambiaron el protocolo de ese premio y sin pedirlo, es decir, que Laura tenía 38 matrículas de honor, yo 38 matrículas de honor, la media ponderada y la media aritmética era la misma, la media era de 9,94 y el Ministerio se dio cuenta de que eran dos personas diferentes y que había que dar dos premios porque había empate total. Así que lo recogimos el premio en el Auditorio Nacional de Música. Además, un día especial para nosotras porque era el 1 de diciembre, que es nuestro cumpleaños, el 1 de diciembre de 2005, cuando cumplíamos 24 años. Fue la fecha que fijó el Ministerio y coincidió que era nuestro cumpleaños. ¿Sois conscientes de que habéis hecho historia en Alcalá de Henares? Siendo las alumnas con mejores notas en todos los tiempos, ya que sacasteis matrícula de honor en 38 de las 41 asignaturas. Gracias por decirnos que hemos hecho historia en Alcalá de Henares. Sí, nos suscita mucha emoción escucharlo. Nos dijeron que era la nota más alta desde que Cisneros hubiera fundado la universidad. ¿Cuál es el tipo de escritura que más os gusta, ensayo histórico o novela histórica? Escritora de los tres géneros, ensayo, novela y poesía, puedo decir que cada uno de ellos tiene sus rutinas. La poesía te sobreviene, te llega la inspiración y a veces no siempre en los momentos más felices. Es la melancolía de la poesía. La novela histórica, como mis novelas El velo de la promesa, Memorias de Elena o Sin el estigma de Eva, pues ha sido un proceso de escritura con una disciplina. Y lo mismo sucede con el ensayo histórico. Igual que se escribe una tesis doctoral, cuando nos convertimos en doctoras Laura y yo, Laura por la Universidad Complutense de Madrid y yo por la Universidad de Castilla-La Mancha, pues comparamos ese mismo ritual o ese mismo procedimiento con la escritura de una novela o de un ensayo. Horario y disciplina, por supuesto que también inspiración. ¿Cuál es el número exacto de publicaciones que tenéis? No sabríamos decir bien el número de libros. Podemos decir que el primero lo empezamos a escribir con 17 años con nuestro abuelo Ángel. Era la historia local del municipio Villaconejos de Trabaque, en Cuenca, historia
Tradiciones y leyendas de Villaconejos de Trabaque. Luego, lamentablemente, nuestro abuelo Ángel falleció en septiembre de 1999, pero estamos convencidas de que es nuestro ángel y siempre está con nosotras. Y en estos momentos pues podemos tener una treintena de libros, pero no lo sabría decir porque hay nuevas ediciones, también obras que después han visto la luz con otra versión. Es que no lo sabíamos decir. Lo único que desde 2011, fijo que yo me acuerdo de lo que he vivido en cada uno de los meses a través de las páginas de nuestros libros, a través de lo que estaba haciendo la emperatriz Elena en El velo de la promesa o las brujas a las que estaba siguiendo la pista en los papeles de la Inquisición. Sois historiadoras, escritoras y académicas de la televisión y la radio. ¿Cómo llegan dos divulgadoras culturales a programas de actualidad generalista? Sí, también, lo de académicas de la televisión. Somos también académicas de la Academia Andaluza de la Historia correspondientes por Madrid, y a la televisión pues llegamos en 2005 cuando nos empezaron a conceder los premios y nos entrevistaron de multitud de medios. Me acuerdo ir en el tren uno de los días y Laura y yo nos mirábamos porque la gente iba leyendo El Mundo, El País, íbamos nosotras de contraportada y nosotras íbamos sentadas en los asientos del tren y otras personas estaban leyendo nuestra historia en la contraportada. También nos impresionó cuando nos dijeron que desde el Instituto Cervantes y desde las embajadas habían hecho como una especie de cuento con nuestra historia para la enseñanza de español como lengua extranjera en otros territorios. Realmente ha merecido la pena el sacrificio que hemos hecho. A todos, cuando somos adolescentes, nos gusta salir, nos gusta estar divirtiéndonos, y sin embargo eran horas en las que nosotras asumíamos por voluntad propia, que nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros familiares nos decían que descansáramos un rato, pero nosotras considerábamos que era nuestra misión y que en un momento dado podríamos hacer un servicio a la sociedad explicando la historia. Puede parecer que lo digo desde el presente, pero no, nosotras lo pensábamos así, aunque éramos adolescentes. ¿Cuántas cosas a la vez sois capaces de hacer? ¿Cuántas novelas o ensayos históricos? Normalmente estoy escribiendo varios libros a la vez, con lo cual me ha pasado estar escribiendo una novela histórica como Sin el estigma de Eva y a la vez el breviario de historia de España. Nos apasionan las dos cosas, tanto el ensayo histórico como la novela histórica. Cierto es que inyectar imaginación en una trama real pues es todo un reto, y seguir la pista a los personajes. Pero siempre en el ensayo histórico también queremos que, a sabiendas de que el lector conoce que el 100% de las cosas que aparecen en ese ensayo histórico son verdad, se quede con la belleza de la palabra. Es muy importante no solo contar las cosas, sino cómo se cuentan. Y por eso estamos convencidas de que siempre que escribimos, Laura y yo, tenemos pendiente y estamos atentas a quién nos va a leer, desde el público especializado, el público lector, o incluso adaptaciones que después realizamos en los talleres y conferencias que impartimos en colegios e institutos. ¿Qué obra nos aconsejaríais como primera lectura de vuestros trabajos? Juana I, la reina cuerda, de María Lara Vallá, por la segunda edición, y os invito a que leáis la obra porque es fascinante. Además de vuestros logros como historiadoras y autoras, ¿qué supone para vosotras divulgar cultura a todo tipo de públicos? La divulgación es esencial en cualquier ciencia. El profesional que se dedica a un campo tiene que saber comunicarlo igual a un experto que a una persona profana en el tema. Igual, pero con diferente registro. Es decir, que es un reto del comunicador o del científico o del experto el hacer accesible su materia a los demás. En el Colegio Público Virgen de la Soledad de Azuqueca de Henares, a la biblioteca le pusieron nuestro nombre, se llama Biblioteca Hermanas Lara, y bueno, fue el colegio al que nosotras fuimos en infantil y luego también en EGB. Después ya somos niñas LOCSE porque tercero y cuarto de ESO y el bachillerato
lo hicimos en el Instituto San Isidro y ya hicimos parte, por tanto, de la LOGSE. Y en la Universidad de Alcalá fue donde cursamos la licenciatura de Historia, después la formación de posgrado, también en la Universidad de Alcalá y en otras instituciones, y viajando siempre por el mundo como profesoras Erasmus Plus en Bulgaria, Suecia, Cerdeña, Polonia, también viajando a América, yo como fellow en Harvard, las dos en Argentina. De manera que la divulgación, la enseñanza a todo tipo de públicos, colectivos que nos han pedido conferencias, asociaciones de mujeres, de jubilados, y luego por otro lado público muy erudito en los ateneos, en los casinos de cultura, o por ejemplo hablar de Ignacio de Loyola a los jesuitas veteranos en el Castillo de Javier, formaciones teológicas sobre los jesuitas a los mismos jesuitas, o explicar en inglés el libre pensamiento en el Real Colegio Complutense en Harvard, o hablar de Cristina de Suecia en la Universidad de Gotemburgo, o Laura como profesora de Historia Contemporánea del CTV y de las tropas italianas que vinieron a la guerra civil, a la batalla de Guadalajara en Italia, hablar de ello en la Universidad de Cagliari. Pues la verdad que son aspectos que después miras por el retrovisor y te das cuenta de que algo has ido sembrando. ¿Cuál es vuestro lugar preferido para escribir? ¿Algún rincón especial? Es el sitio más inesperado, es el mejor para escribir. Cuando llevo horas y horas en el ordenador, agradezco salir al salón y estar hablando con mi madre y con mi abuela Pilar mientras voy tecleando en el ordenador. Lo mismo pasa con los hijos de Laura, Pilar, Elizabeth y Ángel Eduardo, que tienen 3 años y que nos dicen: nosotros os ayudamos a escribir, este es el siguiente libro, muy bien, vamos a trabajar juntos. Decidnos, si queréis, por supuesto, vuestras redes sociales, o donde la gente pueda conoceros un poco más y conocer vuestra obra. Las hermanas Lara estamos muy activas en redes sociales porque entendemos que en la sociedad actual tecnológica, pues todo lo que existe tiene que compartirse a través de esas redes sociales para que adquiera visibilidad. Y así, pues podemos deciros que nuestro Instagram es Historia Hermanas Lara, Facebook María Lara Martínez, Laura Lara Martínez, y también podéis pedir que os agreguemos a la Cátedra Libre Las Dos Iberias, que la fundamos estando en Georgia, la otra Iberia, estando allí como profesoras de la Universidad Ivane Yabajesuili, y también Twitter, abreviatura de doctora DRA María Lara, @DRA Laura Lara, LinkedIn María Lara y Laura Lara. A veces envidiamos en el buen sentido, porque no tenemos envidia a nada, pero sí en este aspecto a las personas que son capaces de vivir sin tecnología, que no han tenido la necesidad de llevar siempre en la mano un móvil o estar pendientes de aquello que sucede. Y en ese sentido admiramos a nuestro padre y a nuestra abuela Pilar, porque ellos son capaces de disfrutar de todo, también de lo tecnológico, pero sin que haya una campanita que les haga coger el dispositivo móvil. Lo que pasa es que en el mundo en el que vivimos, pues María y yo hemos visto que tenemos que estar en las redes, y es un trabajo a tiempo completo el nutrir las redes y el darles vida cada día. Reconozco que muchas veces no nos da tiempo a María y a mí a poner en ellas todo lo que hacemos. Aparece a lo mejor el 20%, no nos da tiempo a seguirnos, y lo digo con humildad. Para acabar, si os apetece hacer algún apunte o comentario ahora, podéis hacerlo. Nuestros micrófonos están abiertos para vosotras. María Lara y yo siempre damos voz a los vencidos en nuestros libros, a los derrotados, a quienes les impidió que hablaran, a los que fueron silenciados en contra de su voluntad, lógicamente, y también a aquellos que, coincide
tanto en este aspecto como en el que voy a mencionar, que en muchas ocasiones nos referimos a las mismas personas, pues a esos individuos a los que se les cambió su relato, a los que se les cambió la historia, a los que se les hizo pasar de verdugos a víctimas o viceversa, de víctimas a verdugos, o que siendo héroes fueron convertidos en villanos y bueno, acabaron como el malo o la mala de la película. Por eso, en nuestros libros tienen un lugar protagonista los niños, las niñas, las mujeres, los vencidos en las guerras, los conflictos, aquellas personas también que no tuvieron una línea en la historia, no porque no participaran en ella, que todos somos testigos del tiempo que va avanzando, de la historia, de la ciencia de Clio, sino porque no les tocó ser rey o caudillo en la época de las gestas militares medievales, ni tampoco princesa, o tampoco les tocó ser como a Judas Iscariote, el malo del Evangelio. Simplemente fueron personas que nacieron, que vivieron, que desarrollaron sus funciones vitales y que llegó un día en que su estrella se apagó y les tocó viajar al más allá. Toda esa población a la que no llamaremos masa, pero que es la base de la pirámide que construye la historia, es fundamental para que las distintas épocas que estudiamos en los libros de texto hayan existido, para que los héroes o los villanos hayan adquirido protagonismo en las páginas del relato. Y sin embargo, nadie les ha prestado atención. También la historia silenciada de las mujeres y de los niños, porque ya desde el arte prehistórico estaban presentes las manos de las cuevas de Altamira, las improntas, ese trabajo que se realiza en educación infantil, pues desde casi el primer día de clase, el estampar con pintura de manos los dedos, la palma de la mano en los folios y jugar a que estamos pintando, eso lo hicieron mujeres y niños, sobre todo en el arte parietal prehistórico del Paleolítico Superior, y vemos por el tamaño de las manos, los estudios que se han realizado recientemente, porque hasta hace poco nadie se había atrevido a afirmar esto, pues son más de mujeres y de niños y de niñas que de varones. Luego seguirían pintando en el arte levantino, en el epipaleolítico, en el neolítico y realmente pues hasta llegar al siglo XXI y pintando, esculpiendo y sufriendo en muchos casos como la Roldana, Luisa Roldán, la mejor escultora que ha habido en la historia de España, que vivió en el siglo XVII y en el XVIII, que fue escultora de cámara, la última de los Habsburgo, de Carlos II, y la primera de los Borbones, de Felipe V. Ella siendo sevillana, hija de Pedro Roldán, de una saga de mujeres, porque sobre todo eran las hijas de Pedro Roldán las que hacían la mayor parte de las obras y en ese taller doméstico familiar se repartían las funciones, es decir, que unas esculpían, otras pintaban, otras doraban, también el marido de Luisa Roldán participaba en esos trabajos, pues ella se convirtió en cabeza de familia, su marido estaba vivo, pero ella era la que tiraba del carro de la economía doméstica y sin embargo en esa etapa con el problema económico que había en la hacienda española pasó hambre y sus hijos pasaron hambre viviendo emigrados de Sevilla a Madrid para estar cerca de la corte. Eso sí, en esos momentos el arte, igual que ahora, era ostentación y símbolo de poder, de modo que aunque ella no comiera, sus obras eran entregadas en plazo y servían para que la diplomacia española ganara posiciones ante otros países europeos. El reconocimiento siempre de las hermanas Lara a estas personas que han sufrido a lo largo de la historia y a las que nosotras les devolvemos la dignidad que nunca perdieron, pero sí se eclipsó porque otros se aprovecharon de ellas, y también les damos la voz, el micrófono, como a nosotras
que nos encantan los medios, para que en nuestros libros expliquen su auténtica historia. Mentiras de la historia de España es un alegato a esa verdad que a veces no nos han contado, porque, como decimos, Mentiras de la historia de España, a veces las cosas no son como nos las han contado. Editado en Espasa en el grupo Planeta y que vaya por la segunda edición. Y ahora también ha salido del Breviario de Historia de España la 7ª edición. Nos enteramos el día 12 de octubre cuando la editorial nos etiquetaba en redes Edad. Y bueno, pues con Princesas en Jeans, ahora que se ha producido la jura de la Constitución por la princesa Leonor al alcanzar la mayoría de edad, también con Juana I, la reina cuerda, el nuevo libro de María, en el que reivindica la dignidad de la reina Juana, que ella también fue proclamada princesa de Asturias y heredera al trono, aunque después durante casi medio siglo estuvo encerrada, y su padre Fernando el Católico, su marido Felipe, al que no llamaremos el Hermoso, y su hijo Carlos V, el emperador Carlos I de España, se aprovecharon de ella y la ningunearon, haciendo que la pobre mujer pues entrara en la tristeza que todos tendríamos si estuviéramos casi medio siglo encerrados, sabiendo que no hemos hecho nada y que tampoco ella tenía una ansia de poder y de protagonismo en la esfera política, sino simplemente de ser una mujer a la que le dejaran vivir. María y Laura, os damos las gracias por compartir con nosotros un rato de vuestro tiempo. Estamos encantados de haberos tenido en nuestro programa. Muchas gracias. Damos las gracias a Lute Pérez y a Vanessa por esta entrañable entrevista y encantadas de volver nuevamente a estas ondas. Con paciencia y rigor científico, María Lara, doctora en Historia Moderna, reconstruye la vida cotidiana de Juana de Trastámara, más conocida como Juana la Loca, desde la pesquisa sobre su lugar de nacimiento hasta su ocaso un Viernes Santo después de haber sido tildada de hereje. Investigando en los archivos, la escritora se adentra en el universo emocional de Juana, la emperatriz a la que nunca se le reconoció el título, la mística que convivió con el cadáver de Felipe como llave para su libertad. Esta es la historia de Juana, la reina cuerda. La historiadora María Lara ha publicado Juana I, la reina cuerda. El libro reconstruye la vida cotidiana de Juana de Trastámara, hija mayor de los Reyes Católicos y designada por Isabel como heredera. La princesa más sabia de su tiempo terminó siendo un peón de su padre, de su marido y de su hijo, que nunca la reconocieron como reina. El título del libro es ya una declaración de lo que el lector encontrará en sus páginas. No es una novela, es un ensayo que desmonta los mitos de la historia sobre la reina Juana. La autora ha recopilado información en España, Polonia, Suecia o Cerdeña y se ha distanciado de las fuentes y cronistas oficiales de la época, que la presentan como demente, para bucear en los archivos nacionales e internacionales y encontrarme con el autógrafo de Juana, con las cartas a sus amigas y con su auténtica voz. La de la mujer destinada a gobernar y que nunca pudo hacerlo, porque en 1509 su padre la recluyó en Tordesillas cuando tenía 29 años. Juana es víctima de la ambición de 3 hombres de su familia: su padre Fernando, su marido Felipe y su hijo Carlos. Allí estuvo encerrada casi 50 años, hasta que murió con 75. Desde el primer momento casi de su vida empieza a ser estigmatizada, y mucho más aún con el matrimonio con Felipe. Una investigación de 2 hermanas que persiguen rescatar a Juana en positivo. Fue una auténtica princesa del Renacimiento, una mujer muy preparada para reinar. Apodada durante muchos años como la Loca, y esta visión se popularizó especialmente durante el Romanticismo, con la pintura o la literatura. Ahora María Lara, con este libro, repara y contradice la historia oficial y reivindica a la reina Juana I. Así llegamos al final del programa de hoy. Hemos llegado al final y quiero agradecer infinitamente a Dani Miralles que compusiera este precioso tema para mi programa Tardes Literarias. Es siempre un gran placer poder contar con él.
Nos despedimos de todos nuestros oyentes hasta la semana que viene, que volveremos con un nuevo autor o autora e intentaremos hacerles llegar a todos el poder de la lectura. Hasta la semana que viene.